Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga a mis hermanos y todos aquellos amigos unicitarios que me puedan estar escuchando en este momento. Bueno, hoy comenzaremos con el estudio acerca de la mentira número 9 de los solo Jesús. Y esta dice que el bautismo en agua salva. ¿Y de dónde los solo Jesús se toman de la Biblia para enseñar que el bautismo en agua salva? Bueno, ellos se toman del versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el cual dice de la siguiente manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ellos asumen que aquí Pedro está hablando acerca del bautismo en agua. Entonces vamos a leer el contexto general, todo lo que dice acerca de este capítulo. Vamos a comenzar en el versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, lleva por título una buena conciencia. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mano, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo también desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como ustedes podrán ver, mis hermanos, aquí no está hablando del bautismo en agua, para nada. He leído la historia completa y en ningún versículo Pedro está hablando acerca del bautismo en agua. Entonces, ¿de dónde se toma la secta unicitaria que allí está hablando del agua? ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, el versículo 20, allí está hablando de la historia de Noé. Y como en la historia de Noé el mundo fue inundado por el agua, ellos asumen que aquí está hablando del agua, del bautismo en agua. Pero como ustedes pueden ver, no es así. Vamos a leer el 20. Ponga mucha atención, mis hermanos. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, como todas las sectas, estas personas leen la Biblia, leen el versículo, pero lo interpretan de acuerdo a lo que enseña la secta unicitaria. O sea, en el libro de la unicidad
cuando habla de que el bautismo en agua es para salvación. Eso es lo que está escrito en el libro de las enseñanzas unicitarias. Entonces, ellos se toman de este versículo para apoyar lo que está en ese libro. Entonces, a ellos realmente lo que les interesa es solamente la parte del versículo 20 que dice, fueron salvadas por agua. Entonces ellos dicen, aquí está hablando del bautismo en agua. Entonces en el 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Entonces ellos van haciendo, armando un rompecabezas con partes de un versículo y lo arman con por ejemplo, aquí tomaron la parte de fueron salvadas por agua, del versículo 20, y van armando este rompecabezas con el versículo 21 que dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces toman estos dos versículos, partes de este versículo, y lo toman como que fuera uno. Y entonces ellos dicen, cuando lo leen, dicen, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, de ahí, de estos dos versículos, inventaron un versículo. Entonces ellos ahora dicen, no, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Allí está hablando del bautismo en agua. Pero como ustedes podrán ver, si recordamos la historia de Noé, en el Génesis capítulo 7, en donde se habla del diluvio, ustedes podrán darse cuenta que en realidad el agua no es lo que salvó a Noé, sino que fue el arca. La familia de Noé y todos los animales entraron al arca. Y el arca, por medio del arca fue que Noé, la familia y los animales fueron salvadas. Y no por el agua, porque el agua lo que hizo fue condenar la humanidad. Todos los que no entraron al arca fueron muertos a causa del agua. Y el arca representa a Cristo. Entonces, para poder entender un poco a qué se refiere este versículo, vamos a leer el versículo 18, en donde aquí comienza Pedro a hablar acerca de la muerte de Cristo. Entonces vamos a leer el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Entonces aquí, mis hermanos, está hablando acerca de la muerte de Jesucristo. Y en el versículo 21, que es la parte que no lee solo Jesús, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces en el 18 está hablando acerca de la muerte de Cristo, y en el 21 está hablando de la resurrección de Jesucristo. Entonces el bautismo que corresponde a esto, refiriéndose a la muerte y resurrección de Cristo, esto nos salva. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, es allí que Jesucristo, por medio de la muerte, es que la humanidad recibe la salvación, gracias a que Cristo murió. Entonces, la muerte de Cristo era un tipo de bautismo, como vamos a ver también en Mateos 20, 22 y 23. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces aquí está hablando de la muerte. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mire lo que encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 38 al 40. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo
o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces aquí, mis hermanos, como podemos ver, Cristo, o sea, Pedro, estaba refiriéndose no al bautismo en agua, no al bautismo en Espíritu Santo, sino al bautismo que representa la muerte y resurrección de Cristo. A eso se estaba refiriendo Pedro, no al bautismo en el agua, no al bautismo del Espíritu Santo. Entonces cuando dice Pedro, y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, porque Cristo murió en la cruz, entonces es que la humanidad puede recibir la salvación. Y no, como dicen las sectas solo Jesús, que es el bautismo en agua. Hay que aclarar, allí no está hablando del bautismo en agua, mis hermanos. Así que espero haber dado claridad con respecto a esta mentira de los solo Jesús, en donde ellos enseñan que el bautismo en agua salva. Así que, mis hermanos, un gran abrazo, el Señor les bendiga.